lo dijo en la primera hora. A ver, finalmente ayer la Corte Constitucional emite un dictamen previo que avala la vía de la reforma parcial a la Constitución para el trámite de un segundo proyecto de modificación constitucional que ha propuesto el presidente de la República. La vía será la misma que aquella que finalmente se aprobó, se dio paso para lo que está haciendo ahora mismo la Asamblea Nacional a través de una comisión ocasional de reforma parcial a la Constitución, que es el trámite de esta modificación para cambiar el texto del artículo 5 de la Constitución respecto al establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Hoy es exactamente lo mismo, que el fallo fue más dividido, 5 contra 4, 5 votos a favor, 4 votos salvados. Y esa será la vía, la de la reforma parcial, lo que implicará que la Asamblea tendrá que tramitar en 2 debates, y entre el primero y segundo debates deberán mediar al menos 90 días. Entonces, si uno hace un análisis, como lo conversamos hace unos pocos días con Gisela Garzón, que estuvo acá en nuestro espacio, es imposible, aquí sí es imposible, que para la primera vuelta electoral se pueda incorporar también 1 o 2 papeletas relacionadas con preguntas de referéndum ratificatorio. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Y digamos, no cierro completamente la puerta, o mejor dicho, cierro toda la puerta, cierro la ventana grande, pero dejo una ventana pequeñita en el supuesto de que hay alguna posibilidad de que coincida con la segunda vuelta electoral del 13 de abril. ¿Ya? Eso que tiene que hacer la Asamblea: tramitar en primer debate, luego preparar el informe para segundo debate, aprobar en segundo debate, y si finalmente es aprobada la reforma parcial, debe ser convocado el país un referéndum ratificatorio de lo que resuelva la Asamblea. Esto ya pasó, por ejemplo, con la reforma parcial a la Constitución que propuso Guillermo Lasso antes de la muerte cruzada y que planteaba la participación de los militares en tareas complementarias a la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción. Más o menos por ahí va la cosa. Ayer la Corte le da paso y ayer mismo el gobierno empieza a actuar rápidamente. Pongamos primero el comunicado, por favor, que generó el Ministerio de Gobierno, que está en sus pantallas. Ese es el comunicado, ¿no? Luego del dictamen de la Corte. El Gobierno Nacional saluda la decisión adoptada por la Corte Constitucional sobre la reforma parcial a la Constitución para que el Estado deje de financiar a las organizaciones políticas y la propaganda electoral. A partir de esta resolución de la Corte Constitucional, el presidente de la República enviará de inmediato el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional. Exigimos entonces al Poder Legislativo que le dé celeridad que el caso amerita, luego de lo cual será sometida a referéndum a la voluntad de los ecuatorianos. Este proyecto busca evitar el mal uso de recursos públicos que son otorgados a los candidatos que históricamente no han sido debidamente justificados ni transparentados y que sirven para sostener estructuras políticas caducas que luego se venden y negocian para promover candidaturas a costa del dinero de los ecuatorianos. Con la reforma, estos fondos serán destinados a salud, educación, seguridad y atender las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Bueno, desmenucemos, porque ayer mismo el señor presidente de la República emite el decreto ejecutivo 467, mediante el cual remite a la Asamblea Nacional 2 modificaciones a la Constitución. Veamos la primera. ¿Qué dice hoy el artículo 110 de la Constitución? Pongamos el artículo 110, por favor, de la Constitución, que está señalado. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. Pues aquí actualmente la Constitución establece que en la medida de que cumplan con los requisitos que establezca la ley, las organizaciones políticas, partidos y movimientos, recibirán asignaciones del Estado sujetas al control. ¿Qué propone en contrapartida el Ejecutivo? Pongamos la propuesta de reforma constitucional, la primera. Actualmente, dice, la Constitución de la República establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Está de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Qué dice el anexo? Ese artículo que les acabo de leer, el 110, se modifica por el siguiente texto. Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes. O sea, eliminan
la frase que dice, y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. O sea, el Estado ya no asignará recursos de acuerdo a esta reforma constitucional. Vamos con la siguiente, porque son 2 artículos los que se plantea reformar. Vamos con el 115 de la Constitución, que dice que el Estado, póngame el siguiente, por favor. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todos los candidatos, de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Infraestructuras estatales, se prohíbe el uso de los recursos y las infraestructuras estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral. Eso dice hoy el artículo 115 de la Constitución. ¿Qué se plantea como reforma? Póngame el siguiente, por favor, la reforma constitucional 2. Se sustituye el 115 por este texto. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate. Se queda hasta ahí. O sea, elimina la frase y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Elimina esa frase. Se prohíbe el uso de recursos y las infraestructuras estatales, así como la publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral. Eso se mantiene, la ley establecerá sanciones. O sea, se plantea el retorno del financiamiento publicitario privado para las campañas electorales. Gracias, hasta ahí. Muchos han aplaudido esta propuesta del señor presidente de la República. Yo me permito plantear mi desacuerdo, porque al final del día, esta termina siendo una reforma absolutamente epidérmica que ataca una parte, pero no significa atacar un problema de fondo en el sistema político y de partidos y movimientos que hay en el Ecuador. Porque yo les quiero contar, y esto es fácil, hay que investigar nomás. El financiamiento estatal a organizaciones políticas no es un invento de la Constitución de Montecristi. El financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos ha existido durante décadas y tiene una razón de ser. Ya, no basta con decir que el político que tiene plata, si quiere ser político, que se financie con su bolsillo. Pero hay que formar a los políticos. Y el Estado tiene un papel sobre ese proceso de formación de la política, porque al final esos políticos van a ser los que, si logran el favor popular, serán los encargados de dirigir la cosa pública. Entonces es muy facilito decir que se financien con su bolsillo. Desde mi punto de vista, estamos elitizando la actividad política. Estamos estableciendo o circunscribiendo la actividad política exclusivamente a una élite, en donde además, perdónenme, pero aquí no hay una cultura como ocurre en otras naciones, tal vez con un sistema político de partidos mucho más desarrollado, que tiene tal vez, o que ha perdurado en el tiempo, que ha tenido sus modificaciones y que se ha adaptado con el paso del tiempo, pero hablamos de un sistema político fuerte, en donde la gente financia, pues, de centavito en centavito, de dólar en dólar. Hay una cultura de financiamiento en otros países, hay una práctica distinta en otros países. Pero aquí en el Ecuador se requiere el papel del Estado para potenciar el quehacer político, la formación política. Y no basta con decir, si quiere ser político, que salga de su bolsillo. Pero no basta con que el Estado entregue recursos a los partidos políticos, porque esos recursos deben ser bien utilizados. La razón de ser de los recursos que entrega el Estado, y ahí, por ejemplo, yo entiendo por qué mucha gente está de acuerdo con esta reforma parcial que ha planteado el señor presidente de la República. Porque primero, los partidos y movimientos políticos son los que le rinden cuentas al común de los ciudadanos sobre lo que hacen con la plata. Porque aquí hay un remedo de sistema, que lo he dicho en varias ocasiones, en donde tenemos organizaciones políticas de alquiler, donde en muchos casos no sabemos cuáles son sus dirigentes,
¿Cómo se hace la toma de decisiones? Si tienen escuelas de formación, de capacitación, ¿qué hacen con la plata del Estado? Yo quiero recordarles, este ejemplo ya lo he repetido en varias ocasiones, que hace algunos años, una organización política de este país, por haber mal utilizado los recursos que le entregó el Estado, fue sancionada y sus dirigentes fueron sancionados porque encontraron facturas de gastos que no tenían nada que ver con la actividad político-partidista de esa organización. Esto pasó en su momento. ¿Se acuerdan cuando a la Sociedad Patriótica la sancionaron? Y a los dirigentes de la Sociedad Patriótica los sancionaron. Porque el Consejo Nacional Electoral, creo que todavía era Tribunal Supremo Electoral, me parece, detectó la existencia de facturas, de una factura para una reconstrucción vaginal con recursos del Estado. Perdón, pero eso pasó. No es un invento de quien les habla. Eso pasó. Entonces, por ese tipo de cosas, por supuesto, mucha gente está de acuerdo con que por qué el Estado tiene que financiar a los partidos políticos. Pero yo insisto, hay una razón de ser para ese financiamiento. Pero además, yo sí creo que se está perdiendo una gran oportunidad de atacar los problemas de fondo. Y el problema de fondo no es exclusivamente que le entreguen o no una plata, recursos del Estado a una organización política. El problema de fondo es el sistema. Un sistema claramente perverso. Un sistema en el cual muchos políticos se sienten muy cómodos. Un sistema en el cual somos menos de 14 millones de electores, 13.7 millones de electores habilitados para sufragar en las elecciones del 9 de febrero. Y en ese país, póngame la siguiente, por favor, el registro de partidos. En ese país de 13.7 millones de electores, resulta que tenemos 232 organizaciones políticas. 232. Registro oficial del Consejo Nacional Electoral. Tenemos 17 organizaciones nacionales, 7 partidos y 10 movimientos políticos nacionales. Cuando lo que debería ocurrir es fortalecer esos partidos nacionales y esos movimientos nacionales, tenemos luego 61 movimientos provinciales. ¿Para qué sirven esos movimientos provinciales? Seguramente sirven para apuntalar al o a los caciques políticos de turno. Porque esos movimientos provinciales por lo general tienen dueño y lo saben. Esos movimientos políticos provinciales tienen dueño. Esos movimientos políticos cantonales, tenemos 139. En los 221 cantones de la República tenemos 139 movimientos cantonales. También tienen dueño. Y tenemos hasta parroquiales. 15 movimientos parroquiales. En total tenemos 232 organizaciones políticas en un país que tiene 13.7 millones de electores. ¿Este es un tema de fondo que se debería atacar? ¿Sí o no? Y veamos los nacionales, póngame la siguiente. Tenemos 17 organizaciones políticas nacionales. ¿Cuáles son esas organizaciones políticas? Las que están habilitadas el día de hoy. Movimiento Centro Democrático, lista 1. Partido Unidad Popular, lista 2. Partido Sociedad Patriótica, lista 3. Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, lista 4. Movimiento que, por cierto, en la elección del 2021 nomás, se llamaba Ecuatoriano Unido. Ahora se llama PID. Movimiento Político Revolución Ciudadana, lista 5, que hace unos años nomás se llamaba Fuerza Compromiso Social. En 2021 se llamaba Fuerza Compromiso Social. Y su principal dirigente era Iván Espinel, que ya ni asoma. Ahora es el movimiento del RC. Partido Social Cristiano, lista 6. Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7. Esta es una organización política de reciente creación, porque el señor presidente de la República llegó auspiciado por una alianza que se llamaba ADN, pero ADN no existía como partido, como movimiento, entre la lista 35, que era el desaparecido Mover, antes llamado Alianza País, y la lista 4, que es este PID. Ahora ADN es un movimiento nacional. Avanza, lista 8, partido político que existe desde el 2013, que fue su primera participación y que puso 5 legisladores en esa elección. Izquierda Democrática, lista 12. Movimiento Amigo, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, lista 16. ¿Alguien sabe quiénes son los dirigentes de Amigo? Porque yo no tengo la menor idea. Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, lista 18. Movimiento que existe desde 1995-96. Tuvieron la primera participación en el año 96. Pusieron diputados y quedaron terceros en la elección presidencial con Freddy Ehlers.
Movimiento Democracia Sí, lista 20, liderado por Gustavo Larrea. Movimiento Creando Oportunidades Creo, lista 21, organización política que existe desde 2012. Partido Sociedad Unida Más Acción Suma, lista 23. Movimiento Construye, lista 25. Y Movimiento Renovación Total Reto, lista 33. Esas son las organizaciones políticas nacionales. Yo les pregunto, de todas estas, ¿cuántas organizaciones políticas, primero, han presentado públicamente a sus dirigentes su ideario, su misión, sus objetivos, sus valores, sus procesos de formación? ¿Quiénes son sus militantes? ¿Cada qué tiempo se reúnen? ¿Hacen vida político-partidista más allá de las elecciones? Ojo que en este país cada 2 años hay elecciones, ¿no? Tenemos la elección presidencial y de legisladores, y los siguientes 2 años tenemos las elecciones seccionales, y ahí aparecen. Y uno se encuentra con cambios de nombre. Efectivamente, Dani Montalvo, Construye antes era La Ruptura. Luego se convirtió en Construye. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo muchas de estas organizaciones políticas subsisten? ¿Qué hacen con los recursos públicos? ¿Les rinden cuentas al país? ¿Por qué no atacamos eso? En lugar de quitarle el aporte estatal, que el aporte estatal debe servir para formar a la política, para enriquecer el quehacer político. Yo sí creo que tiene que haber un aporte del Estado. Porque de lo contrario, desde mi punto de vista, estamos elitizando la actividad política. Pero ese aporte del Estado no puede ser entregado sin beneficio de inventario. No pueden servir los recursos para otra cosa que no sean los procesos de formación y de fortalecimiento político partidista. ¿Saben por qué además? Porque en este país, revisen todas las mediciones. La clase política, en su gran mayoría, no tiene credibilidad ante el común de los ciudadanos. Porque el común de los ciudadanos no cree en el sistema de partidos políticos. Porque no se sienten representados. Porque a la interna de muchas organizaciones políticas, gente de base no tiene la más mínima posibilidad de integrar una lista. Y si le ponen en la lista, le ponen de suplente y en el último puesto. Porque probablemente no es tan conocido, entonces escogen periodistas, opinadores, estrellas de televisión, deportistas, actrices, actores para liderar las listas. Porque siguen manejando esa política de que conocido me va a traer votos, eludiendo los procesos de formación. Y el rato que llegan a la Asamblea Nacional, no saben ni lo que es el primer debate ni el segundo debate. No tienen idea lo que es una objeción parcial, no saben lo que es una objeción total. No saben nada de técnica legislativa. Confunden la mayoría simple con la mayoría absoluta. No saben lo que es la mayoría calificada de 2/3 partes. No saben nada. Y pasan vergüenzas en la Asamblea. Y lo que hacen es el rato de intervenir, porque saben que les están grabando, cogen y leen mal un discurso que previamente le preparó el equipo asesor. ¿Me explico? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no le explicamos a la gente cuál es la naturaleza de los recursos que reciben? Y como me dicen acá, diferenciar el fondo de promoción electoral del fondo partidario permanente. Porque la gente cree que todo es una sola. Si se elimina el fondo de promoción electoral, que es destinado específicamente para la campaña electoral, y que no se acredita en efectivo, esa es una de las cosas, y gracias por esta referencia. Porque aquí la gente asume de que les dan la plata a los políticos, ¿no? Y es falso. El Fondo de Promoción Electoral, el CNE, no le entrega a los partidos ni a los políticos. Sirve para financiar por parte del Estado la promoción en tiempos de campaña electoral de las candidaturas. No se acredita a cada organización política, sino que se paga directamente a los medios y vallas publicitarias. Si se elimina eso, ¿qué va a pasar con la promoción de cada partido o movimiento? ¿No habrá acaso desigualdad, me dice un oyente? Quienes más tienen serán evidentemente más visibles y los más pequeños quedarían prácticamente invisibilizados. ¿Por qué no hablamos con seriedad de esta que termina siendo una distorsión? Yo entiendo que luego de las elecciones del 2006 y a partir de la elección de la Asamblea Constituyente del 2007 y luego se lo incorporó en la Constitución y en el Código de Democracia, se establecía que el Estado financie la promoción electoral en medios de comunicación tradicionales y en vallas publicitarias para garantizar la equidad de que todos tengan el mismo acceso. Por supuesto, podemos discutir cómo muchas veces los políticos y los partidos y los movimientos se han bypaseado, ¿no? Y han ideado N mecanismos
para infringir esa norma, ¿ya? Pero esa era la naturaleza. ¿Qué va a pasar entonces? El que tiene más plata va a ser el que pueda financiar su presencia en medios de comunicación. Entonces yo sí creo que esa reforma termina siendo absolutamente epidérmica porque no ataca los problemas de fondo. No ataca el problema de fondo que es el sistema. El problema de fondo no es que el Estado le entregue recursos para la organización de los partidos y movimientos políticos. El problema de fondo es el sistema. Y creo que se está perdiendo una brillante oportunidad para atacar los problemas de fondo del sistema. Entonces yo les invito a reflexionar sobre eso y ya lo vamos a conversar con José de la Gasca, que en pocos minutos nos va a acompañar el ministro de Gobierno, para conversar justamente sobre este tema. Porque se van a reformar, primero, abran el abanico y un amplio debate nacional con los partidos, con la academia, con la función electoral. Porque está claro que el sistema tiene que cambiar. Hay una clarísima distorsión en el sistema. Y aquí, lamentablemente, uno de los grandes problemas es que permanentemente le meten parches. Le meten parches. Hablan del financiamiento, si no hablan del método de asignación de escaños, si no hablan de que los partidos, de que los movimientos, parches, 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 parches. Se está desaprovechando una brillante oportunidad de reformar integralmente el sistema. Un par de mensajes antes de terminar, ya lo tengo en la antesala al ministro José de la Gasca. Viviana me dice, yo creo que el sistema partidista en general del país ha fallado y colapsado, estoy completamente de acuerdo. Es verdad que el Estado garantiza a través del financiamiento la igualdad de promoción y evita que candidatos burgueses tengan ventajas económicas sobre otros partidos, pero sí creo que hay que exigir más, por lo menos primarias. ¡Exacto! Serias en donde los simpatizantes puedan participar. Eso que le llaman primarias aquí es un chiste, es un remedo. Es una broma, es hasta cómico. El maestro de ceremonias, ¿está usted de acuerdo en que la señora Belkis Sánchez sea nuestra candidata liderando la lista de asambleístas nacionales? Y la gente, sí, listo, aprobado por aclamación. Ya están las primarias. Ahí están las primarias. Esas son las primarias. Las primarias son un remedo, un chiste aquí en este país. Doctor Cornejo me dice, lo que puede provocar esta reforma constitucional es debilitar al sistema de partidos políticos, ya que estos continuarán siendo vehículos electorales de alquiler para quienes tengan el dinero para financiar una campaña electoral y que se puedan presentar aportes o financiamiento irregular e incluso proveniente del narcotráfico por falta de controles, lo que no necesariamente contribuirá con la formación de nuevos líderes y la consolidación de una carrera política. Por ejemplo, digo yo, ¿no? Suscribiendo lo que me dice el doctor. Porque es verdad, aquí tenemos un grupo de organizaciones políticas de alquiler. ¿Por qué no pensar en una reforma para obligar a que los candidatos tengan un mínimo tiempo de afiliación? ¿Ya? Que no aparezca por ahí un advenedizo que porque tiene billete aparece de candidato auspiciado por alguna organización política. ¿Por qué no pensamos en que tiene que tener un tiempo mínimo de afiliación? 1 año, 2 años, no tengo idea. ¿Pero por qué no debatimos eso? Digo, ¿no? Para tratar de garantizar justamente la incorporación en la vida política. Aquí dice la doctora Jaramillo. También algunos medios han hecho pactos con los políticos. Les pagan en efectivo con el compromiso de recibir la pauta. Eso es cierto. En chiqui, secreto a voces. Es verdad. Es verdad. Tal cual. Aquí me dice el doctor Merino. La constituyente fue 2007-2008, doctor Merino, por si acaso. Se instaló el 30 de noviembre del 2007. Acá me dice, por ejemplo, la doctora Andrea Velázquez. Encima la gente que no tiene posibilidades no podría comunicar y los ciudadanos no podrían tener toda la información que necesitan. Los que no tienen no se pueden informar y eso no es justo. Por eso yo creo que tiene que ampliarse el abanico del debate. ¿Qué más dicen por acá? Dice Yomar, lo que debería establecerse por ley es que si los candidatos no alcanzan un porcentaje determinado de votos en las elecciones, deberían devolver el 100% de los recursos para evitar que haya tantos candidatos. El tema es que ya se incorporó algo parecido en la última reforma del 2020. Entonces, si no alcanzan al menos el 4% de la votación en 2 elecciones, tienen que devolver el 50% del billete. Por eso se presentan a una y ya no se presentan a otra. Acá me dicen, la modificación propuesta es incompleta, me dicen acá, y generará problemas no solo por la elitización, sino se reforma la norma que establece los aportes privados, interesante esto que plantean, sus límites y el alcance de artículos promocionales, cajas de fósforos, llaveros. Gracias, doctor Cabrera, por este aporte. El alquiler de organizaciones políticas es evidente y el gobierno lo sabe, dice. ¿Ah?
El fondo partidario es distinto, efectivamente, ya hicimos la precisión, al fondo de promoción electoral. Mi doctor Gustavo Chiriboga. Tal cual gente que llena buses, pero está vacía de la cabeza. Doctor Javier Salgado, esto demuestra la nula cultura y la ninguna madurez política. Varios de los comentarios de nuestra audiencia. Iván Morales, esos movimientos políticos provinciales y locales son de alquiler al mejor postor. Vean, en las provincias, en los cantones y en las parroquias, esos movimientos tienen dueño. ¿Por qué no atacamos eso? Por eso yo sí creo que la reforma es incompleta. Ya lo vamos a discutir con José de la Gasca. Cierro el comentario hasta ahora, 7:07, antes de la pausa. Loor a los hinchas del Nacional, como diría el querido y recordado Patricio Díaz Guevara. La falange nacionalófila está de plácemes, ¿ah? Un abrazo para María Eugenia Molina, para el señor Ricardo Bravo y toda esa hinchada del Nacho, que ayer pues se proclamó campeón de la Copa Ecuador al derrotar 1-0 con gol de Alejandro Cabeza al equipo de Independiente del Valle en la final de la Copa Ecuador. Bien por el Nachito y bien por su hinchada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.